Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gendry Quesada Sánchez. En este video estaré hablando acerca de los delitos contra la propiedad y los delitos contra el patrimonio. Es importante conocer esos delitos porque nos permite identificar cuándo somos víctimas o cuándo otra persona está siendo afectada, así como comprender cómo actuar y denunciar estos hechos. Para iniciar, es importante mencionar el artículo 45 de la Constitución Política, el cual dice: la propiedad es inviolable. A nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar 2 años después de concluido el estado de emergencia. Este artículo protege el derecho a la propiedad y constituye el fundamento constitucional para sancionar las conductas que afectan los bienes y el patrimonio de las personas. Ahora bien, es importante diferenciar propiedad y patrimonio. Según el diccionario usual del Poder Judicial, la propiedad es el derecho de poseer, disfrutar y disponer de los bienes, mientras que el patrimonio es el conjunto de bienes con valor económico que pertenecen a una persona. En otras palabras, la propiedad es el derecho sobre los bienes y el patrimonio es el conjunto de esos bienes. Uno de los delitos más comunes es el hurto simple, regulado en el artículo 208, el cual dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 3 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Un ejemplo sería tomar una pertenencia del bolso de otra persona sin que ésta se dé cuenta. También está el robo simple, regulado en el artículo 212 del Código Penal, que dice: el que se apodere ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena será reprimido con las siguientes penas: con prisión de 6 meses a 3 años, cuando la sustracción sea cometida con fuerza en las cosas y su cuantía no exceda de 3 veces el salario base; con prisión de 1 a 6 años si mediara la circunstancia prevista en el inciso anterior y el monto de lo sustraído excediera de 3 veces el salario base; con prisión de 3 a 9 años cuando el hecho sea cometido con violencia o con intimidación sobre las personas. Por ejemplo, cuando una persona intimida o agrede a otra para quitarle sus pertenencias. La diferencia principal es que el hurto ocurre sin violencia, mientras que el robo implica violencia o intimidación. Respecto al robo agravado, el artículo 203 establece: se impondrá prisión de 5 a 15 años en los siguientes casos: si el robo fuera perpetrado con perforación o fracturas de una pared, de un cerco, de un techo, de un piso, de una puerta, de una ventana, o de un lugar habitado o de sus dependencias; si fuera cometido con arma blanca, arma de fuego o arma de juguete que simule o imite con el fin de intimidación, para el desapoderamiento de bienes o cosa mueble en posesión de la víctima; si concurriera alguna de las circunstancias de los incisos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 del artículo 209. Las conductas de simular portar un arma blanca o de fuego sin exhibirla para intimidación de las víctimas. Los casos de agravación y atenuación para el delito de hurto serán también agravantes y atenuantes del robo, y la pena será fijada por el juez de acuerdo con el artículo 71. Por ejemplo, cuando además de la violencia se utiliza un arma o se simula portar una para cometer el robo. Sobre la consumación del robo, la resolución número 0865-2016 de las 9 y 12 horas del 9 de septiembre de 2016 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia establece que el delito se considera consumado cuando el autor puede disponer del bien, aunque sea por un tiempo muy breve. Otro delito importante es la estafa. De acuerdo con la resolución número 0824 de 2013 de las 9 y 16 horas del 27 de junio de 2013 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, los elementos de este delito se encuentran en el artículo 216 del Código Penal, que dice: quien induciendo a error a otra persona manteniéndola en él por medio de la simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero, lesiona el patrimonio ajeno, será sancionado en la siguiente forma: con prisión de 2 meses a 3 años si el monto de lo defraudado no excediere de 10 veces el salario base; con prisión de 6 meses a 10 años si el monto de lo defraudado excediere de 10 veces el salario base. Las penas precedentes se elevarán en 1/3 cuando los hechos señalados los realice
quien sea apoderado o administrador de una empresa que obtenga total o parcialmente sus recursos del ahorro del público, o por quien personalmente o por medio de una entidad inscrita o no inscrita de cualquier naturaleza haya obtenido sus recursos total o parcialmente del ahorro del público. La resolución explica que el engaño puede consistir en simular hechos falsos, ocultar hechos verdaderos o deformar la realidad para provocar un error y obtener un beneficio patrimonial indebido. También existe la estafa informática, regulada en el artículo 217 bis del Código Penal, el cual establece: se impondrá prisión de 3 a 6 años a quien en perjuicio de una persona física o jurídica manipule o influya en el ingreso, en el procesamiento o en el resultado de los datos de un sistema automatizado de información, ya sea mediante el uso de datos falsos o incompletos, el uso indebido de datos, programación, valiéndose de alguna operación informática o artificio tecnológico, o bien por cualquier otra acción que incida en el procesamiento de los datos del sistema o que dé como resultado información falsa, incompleta o fraudulenta, con la cual procure o obtenga un beneficio patrimonial o indebido para sí o para otro. La pena será de 5 a 10 años de prisión si las conductas son cometidas contra sistemas de información públicos, sistemas de información bancarios y de entidades financieras, o cuando el autor es un empleado encargado de administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática, o bien que debido a sus funciones tenga acceso a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos ópticos o magnéticos. Finalmente, el delito de daño se regula en el artículo 228 del Código Penal, el cual indica: será reprimido con prisión de 15 días a 1 año, con 10 a 100 días multa, al que destruyere, inutilizare, hiciere, desaparecer o dañare de cualquier modo una cosa total o parcialmente ajena. La diferencia entre el daño simple y el daño agravado es que este último ocurre cuando existen circunstancias que aumentan la gravedad del hecho y por lo tanto la pena. Un ejemplo sería dañar intencionalmente un objeto de gran valor dentro de un museo. Y para concluir, los delitos contra la propiedad y patrimonio protegen los bienes y derechos económicos de las personas. Conocer sus características permite identificar esas conductas, comprender sus consecuencias jurídicas y contribuir a la protección de nuestros derechos. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.